24. Seguimos con más Noticias 24. Lo hemos informado, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció gestiones para entregar a Chile al exfrentista Galvarino Apablaza, requerido por la justicia chilena por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán. Esto en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa. Vamos a hablar de este otros temas. Estamos ya en contacto con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente, déjeme comenzar primero por lo que fue este Encuentro Nacional de la Empresa y principalmente las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric. Llamó a los acuerdos, a la unión, a jugar en el mismo equipo y también anunció o dejó claro, digamos, que él y como gobierno están a favor de una reforma del sistema político y que van a impulsar justamente eso. ¿Cómo reacciona usted ante este punto, el último que estoy mencionando? Bueno, primero yo valoro que hubo un mejor tono de parte de los grandes empresarios que son quienes convocan este encuentro en la NADE, comparado con las críticas muy furibundas y prejuiciadas que habíamos escuchado unos días atrás. Creo que eso ayuda, obviamente, porque se hace un debate más serio, más reposado, y el presidente de la República señaló que él estaba a favor de discutir cómo tener un nuevo sistema político. Yo podría agregar que los comunistas apoyamos cualquier cambio del sistema político que genere y profundice la democracia. Y desde ese punto de vista, por supuesto que estamos llanos y abiertos a discutirlo, pero también el presidente de la República dijo que sería una especie como de ofensa a la ciudadanía hacer cambios a la política y dejar pendiente materias sociales tan sensibles como mejorar las pensiones o que el Estado tenga los recursos que requiere a través de una reforma tributaria para mejorar aspectos, por ejemplo, la educación pública. Entonces, lo que yo valoro es que el presidente se abra el debate del cambio del sistema político, pero insiste y remarca que es necesario que hoy día el Congreso legisle en materias tan sensibles como la reforma previsional, la reforma tributaria, y me parece que eso es bueno también destacarlo. Ahora, dejemos claro que evidentemente la falta de acuerdo, yo creo que ahí pueden haber matices, pero la discusión es bastante concreta. No se debe solamente a la situación o cómo está actualmente el sistema político, pero evidentemente buscar a través de reformas estructurales como la previsional, el pacto fiscal, donde hay antípodas, muestra de alguna manera de que podría ayudar de alguna manera ordenar lo que está sucediendo en el sistema político. Usted ve que efectivamente si no se consigue una reforma previsional tan esperada durante tantos años y 3 gobiernos, ¿para qué hablar del sistema político? O sea, yo considero que no es lógico hacer cambios al sistema político sin resolver las demandas que premian a la ciudadanía. Y si usted me pregunta a mí, yo por lo menos como senador del Partido Comunista estoy disponible a discutir, a analizar, a tomar medidas para mejorar el sistema político, pero me angustia y me agobia más hoy día la urgencia de, por ejemplo, mejorar las pensiones para que todos tengan una pensión digna y no tengamos pensionados que hoy día andan en la calle vendiendo pastillas de menta o vendiendo Super 8 a los 75, 80 años porque no le alcanza la plata para pasar el mes como jubilado. O sea, para mí es un tema ético básico y yo en las palabras del presidente de la República vi la misma angustia, la misma preocupación. Ahora, sobre el debate del sistema político uno puede lucubrar cuáles son las intenciones que hay detrás. Yo lamentablemente creo que la derecha quiere, a través de este debate del sistema político, retrocedernos al pasado y reinstalar en Chile el sistema electoral binominal que es una herencia de la dictadura. Por supuesto que para eso el Partido Comunista no está disponible. Ahora, pero nadie ha planteado esa posibilidad aún. La derecha. Por supuesto que lo que pasa es que de lo que yo he escuchado, porque este es un debate en el cual nosotros no hemos estado involucrados, hoy día escuchamos al presidente de la República, los partidos oficialistas fueron convocados hace 5 días atrás a discutir el tema, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo en abrir el debate, pero obviamente tenemos que analizar las propuestas y ponernos de acuerdo ahora como Partido Comunista. Ahora, lo que sí es claro es que la derecha está hablando de reducir el número parlamentario, está hablando de redistritaje, y eso, cuando tú reduces el número parlamentario, cambias los distritos, se puede parecer mucho al sistema electoral binominal, que justamente fue la exclusión de las fuerzas de izquierda en un tiempo muy importante del sistema político en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo mucha desconfianza de cuáles son las intenciones que tiene la derecha. Pero te insisto, más allá de mi desconfianza, estamos abiertos a hacer este debate de cambios al sistema político, pero sin dejar de lado en resolver las urgencias sociales y también en que se legisle y se vote y no se bloquee, como lo ha hecho la derecha hoy día, la reforma tributaria y en particular el proyecto de ley de cumplimiento tributario que está en el Senado
y que yo espero que de aquí a, no sé, máximo 3 semanas ya estemos votando en la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿usted le ve viabilidad al impuesto a la renta, que es uno de los grandes temas que se pone como titular? Yo sé, y lo decía también el presidente, son tantos proyectos, hay distintos proyectos, cumplimiento tributario, ilusión, evasión, hay consenso en uno, en otro, pero cuando vamos al centro, que es finalmente una de las mejores formas, digamos, de obtener más recursos para el fisco, es justamente a través de los impuestos. Y ahí hay versión A, versión B en términos de la postura que toman los partidos y por sobre todo quienes legislan. Bueno, pero el presidente fue muy claro en su discurso, le dijo al presidente de la CPC, al señor Meiwes, Ricardo Meiwes, que el Estado chileno necesitaba más recursos para resolver las demandas sociales, que son, por ejemplo, un sistema de cuidado, mejorar las pensiones, como estamos conversando, la educación pública, donde tenemos que mejorar de forma significativa la infraestructura de los liceos, las escuelas públicas, y en ese sentido, por supuesto que yo creo que hay impuestos que tienen que generarse, como por ejemplo desintegrar el sistema tributario, pero incluso hay temas en que no son más impuestos. O sea, el proyecto de ley de cumplimiento tributario no es un impuesto nuevo, no. Es que todos paguen los impuestos que corresponden. Y en ese sentido, disculpa Nicolás, el Servicio de Impuestos Internos nos dio cifras reveladoras. Dijo, en Chile hay 3.200 grupos empresariales que evaden 0,71% del PIB de impuestos, que si se pagaran serían 2.100 millones de dólares más. Entonces, ¿cómo no vamos a legislar en esa materia donde no son nuevos impuestos? Es que todos paguen los impuestos que corresponden, y eso es un deber ético y es una base mínima para hacer sociedad en cualquier país del mundo. Ahora, hablemos un poquito de reforma previsional, también un tema que mencionaba el presidente, que se habla en estos encuentros. Volvemos un poco a lo mismo. El diagnóstico está bastante consensuado ya desde hace bastante tiempo, hace 3 gobiernos me atrevería a decir. La forma de cómo aumentar la jubilación, las pensiones, ahí tenemos un problema. Problema en términos de que no nos ha llegado a un punto medio, o si se llega a un punto medio, esto luego cambia. Desde la oposición se habla de la PGU, desde el oficialismo se dice que la PGU no es suficiente. ¿En qué llegamos ahí? O sea, yo lo que espero es que la derecha no recurra a este mecanismo de dilatar los proyectos de ley que están en el Congreso. Mira, ahora en relación a la ley corta de ISAPRE, que es una tremenda necesidad, por ejemplo, sí, la derecha no quería constituir la comisión mixta y quería dilatar. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que pediría a la Comisión de Trabajo del Senado, donde está el proyecto de reforma previsional, es que lo voten, es que transparenten su opinión ante la ciudadanía. Nosotros sabemos que la AFP no quieren ningún cambio y quieren seguir manejando la plata de los chilenos y las chilenas. Y bueno, todos sabemos el fracaso que ha sido el sistema AFP. Nosotros proponemos con el gobierno un sistema mixto en que haya un 3% de la cotización del empleador que va a ir a Seguro Social, otro 3% que vaya a cuentas individuales. Creemos que eso es una propuesta razonable donde el gobierno se dio para llegar a acuerdos. Pero en última instancia, en democracia, lo que corresponde es que las leyes se voten y por esa vía logremos avanzar. Yo tengo la expectativa que, como avanzó en la Cámara de Diputados, pueda avanzar también en el Senado. Pero si la derecha bloquea, si no hay voluntad de legislar, si va a buscarse cualquier tipo de excusa para dilatar y dejar esto, como uno dice, durmiendo en el Congreso, francamente eso es una burla a la ciudadanía, y que después nosotros estemos discutiendo los problemas de la política sin resolver las cosas que a la gente le agobian en su vida cotidiana, como son mejores pensiones, por ejemplo. Obviamente que a la gente la violenta y por eso después la política se prestigia. Eso no lo digo yo, fue parte de la frase que le escuché hoy día al presidente de la República en la ENADE. Ahora, en ENADE también varias noticias, varios anuncios y varias declaraciones. Mencionaba yo al comienzo de nuestra conversación, senador, y agradeciendo siempre este tiempo, estos minutos, la ministra de Seguridad de Argentina, representante del gobierno argentino, dice este país no va a resguardar o no va a tener asesinos acá, y hablan de avances y de conversaciones con las distintas instituciones de ese país para la futura, dice, extradición de Galvarino Pablaza. ¿Cuál es su visión al respecto y también las posturas que se toman al respecto? Bueno, primero hay que tener claro que Galvarino Pablaza goza en Argentina de una condición de refugiado político que está avalada por normas internacionales, y quien define qué ocurre con él y el reconocimiento de esa calidad no es el gobierno o el Poder Ejecutivo, es los tribunales de justicia argentinos. Por lo tanto, acá lo que diga la ministra Bullrich u otros personeros del gobierno de Milei, pero se lo quitó la condición de no tiene efecto sobre un poder independiente, pero hay una condición hay un poder judicial que es el poder independiente que define
si esa condición avala o no para otras medidas. Por eso no hay un proceso de extradición. Y aparte de eso, también hay que decir claramente que no hay ningún antecedente concreto en el proceso judicial que vincule al Galvarino Pablaza con el condenable asesinato del senador Jaime Guzmán. No hay ningún antecedente concreto. A él no se le acusa de ninguna relación material con ese crimen atroz, sino que se dice que sería una especie de autor intelectual. Entonces yo veo más una persecución política hacia el Galvarino Pablaza que elementos reales que pero lo vinculen a esta situación. Voy a ir a ese punto que usted menciona, en ese tenor, que presuntamente podría, si uno está libre de pecado, entonces, ¿qué? ¿Por qué no puede venir a entregar esa versión a la justicia o finalmente que la justicia, una justicia que es completamente distinta a la que en los tiempos cuando él se fue? Lo pongo en ese tema bien concreto, ¿eh? Bueno, yo creo que es una pregunta que hay que hacérsela a él. Yo no puedo hablar por él ni ser su vocero. Imagino que su condición de víctima de violación a los derechos humanos bajo la dictadura hace que él desconfíe del conjunto de la institucionalidad y de los resabios que aún tenemos en Chile de cierto peso que tienen poderes fácticos y, por supuesto, también de cómo la derecha ha hecho de él una persecución política. Pero eso es algo que hay que preguntarle a él. Yo respondo a la pregunta que tú me hacías respecto a que no hay elementos materiales ni pruebas que lo vinculen al Pero que muestra una diferencia y lo pongo por lo tanto se le está achacando una especie de responsabilidad política. Ya, pero si uno va, por ejemplo, a lo que han sido las reacciones del canciller Alberto Van Claveren de este gobierno, se valora justamente que se avance en esta situación, por ende, que sea extraditado eventualmente. Y de hecho ha sido la postura también del gobierno que usted también compone, como senador del Partido Comunista. Bueno, yo le puedo dar mi opinión como senador, el gobierno tendrá que dar explicaciones de sus palabras, yo ya te he respondido la pregunta. Ya, pero ahí pueden haber diferencias sobre este tema en el gobierno o en la coalición oficialista, lo pongo en ese sentido. Lo que pasa, Nicolás, es que cuando uno es parte de un gobierno y además de una coalición de la cual nosotros estamos muy contentos de ser parte de un gobierno que tiene dos coaliciones, es evidente que hay temas en los cuales podemos tener matices, diferencias y tenemos que tener mecanismos para procesar esas diferencias. Y esto es un tema que tal vez nos sorprendió a todos porque lo dijo en una entrevista en la mañana la ministra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Entonces, yo no te puedo decir que lo que diga el canciller a mí me interpreta plenamente o lo que diga otra figura del gobierno. Yo tengo que responder a tu consulta. A mí me parece que en ese sentido hay que tener claro que acá la situación de una posible extradición depende de la justicia argentina, que hay normas que rigen eso y ahí es donde Galvarino Pablaza ha hecho su defensa y hasta ahora la ha hecho en forma muy exitosa. Ahora, porque usted cree que es inocente, para pasar a otro tema. Yo creo que es inocente porque en el proceso judicial de la muerte de Jaime Guzmán se condenó a los asesinos materiales, a todos los involucrados y no hay ninguna prueba que lo vincule a él con la muerte de Jaime Guzmán. De hecho, él, al minuto que esto ocurrió, ya había dejado la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez porque había tenido diferencias con el grupo que se queda y que están acusando de ser el autor material. Así que yo creo que no hay antecedentes que lo vinculen a ese asesinato. Senador Núñez, déjeme volver a ENADE, que ha sido uno de los puntos de noticia y principalmente quiero ir a un punto con el que comenzaba el presidente Boric su alocución. Se generaba harta tensión porque habían declaraciones del empresariado, declaraciones también del presidente hablando de la soberbia paternalista por parte de este grupo. ¿Usted cree que se puede llegar a acuerdos y consensos entre dos partes, entre el empresariado, el gobierno del presidente Boric, cuando en la previa de esas conversaciones, muchas veces las reservadas son las que terminan de mejor manera, se muestran estas cartas que son tan de enemistad? Independiente si uno es amigo o no, da lo mismo, si esto no es de amistades, digamos, pero sí de un objetivo común que es el bien de Chile. Bueno, yo valoro que en la ENADE hubo un tono de debate mucho más constructivo del que había antes. Yo creo que, yo espero que esto sea un punto de inflexión, marque, como se dice, un antes y un después, y el gran empresariado, que es el que está representado en ENADE, supere los prejuicios con los cuales mira el gobierno y a sus iniciativas legales. ¿Y hay prejuicios del gobierno hacia el empresariado? El presidente yo creo que no los hay. Y de hecho el presidente tuvo la altura de miras de hablar de que, por ejemplo, él no estaba satisfecho con que tengamos un crecimiento proyectado a los próximos 10 años de 2%, que él aspiraba a que ese crecimiento fuera mucho mayor. Bueno, yo también llamo a los grandes empresarios representados en la ENADE a que hagamos un diagnóstico más profundo de lo que se ha dicho hasta ahora de por qué Chile tiene
un crecimiento tendencial del 2%. Eso está vinculado a un problema estructural que no es responsabilidad de este gobierno, sino que tiene que ver con un modelo primario exportador que tocó techo, y Chile requiere un cambio de mentalidad en su empresariado para, por ejemplo, poner valor agregado en nuestras exportaciones, hacer fundiciones de cobre, por ejemplo, tener nuevos sectores económicos como el hidrógeno verde o la economía digital. Pero ya se cerraron 2 fundiciones de cobre, incorporarnos a las cadenas de valor. Eso es... ¿Perdón? Ya se cerraron 2 fundiciones de cobre, por ejemplo. Bueno, pero yo te estoy planteando el desafío que tenemos. Ahora, la ENAMI justamente tiene el desafío de, mandatado por el presidente de la República, de abrir una nueva fundición ahí mismo en la región de Atacama, pero que sea una fundición que cumpla con todas las normativas ambientales. Ese desafío se lo puso el presidente de la República. Ahora, yo sí aprovecho de pasarle un recado a Máximo Pacheco, presidente de Codelco, porque él nos planteó que Codelco iba a generar en asociación con privado una nueva fundición en la segunda región. Yo creo que allí Codelco está en deuda porque obviamente no es coherente ni es útil que Chile esté sacando cobre en concentrado y que cada vez refinemos y fundamos menos cobre, lo cual además tampoco nos ayuda a combatir el cambio climático porque tenemos gran cantidad de barcos que van a los destinos de Asia en particular haciendo estos trayectos con cobre en concentrado, cuando si fuera refinado tendríamos impactos económicos mucho más positivos en Chile. Entonces, a mí me parece que ese debate es un debate frente al cual el empresariado no está hoy día incorporándose. Y te lo digo, yo estoy en reuniones con gerentes de empresas mineras que me dicen a mí, me dijeron, miren, mi trabajo es sacar cobre. Las fundiciones no son tan rentables como la mina, esa no es mi tarea. Bueno, pero ahí es donde tiene que involucrarse el Estado. Ahora, pero usted, y ahí es donde uno tiene que ver política pública. Yo entiendo. Política pública, pero entendiendo también que Codelco es una empresa estatal. Tiene un gobierno corporativo, tiene un directorio, estamos de acuerdo, pero al ser una empresa estatal, tiene una obligación distinta ante el llamado que hace usted, digamos. Por eso mismo yo refuerzo tus palabras y le hice un llamado a Máximo Pacheco que se lo reitero. O sea, Máximo Pacheco tomó un compromiso cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo, Codelco tiene el proyecto de hacer una nueva fundición. Esa nueva fundición, incluso hay un lugar en que está proyectado en la región de Antofagasta, y como una fundición para funcionar de buena manera tiene que tener una provisión de mineral de cobre importante, incluso puede que lo hagamos en asociación con privados. Este tema es tan relevante que incluso los sindicatos de Chuquicamata han hecho una propuesta para desarrollar, fíjate, más capacidad de fundición allá mismo en Calama. Entonces, desde ese punto de vista, es un tema muy relevante y yo sí creo y comparto contigo que en eso Codelco se está quedando atrás. A diferencia de ENAMI, que si bien ha tomado las medidas de cierre paipote, al mismo tiempo está generando todas las condiciones para generar una nueva fundición en asociación con privados, pero sobre la base de que es una necesidad para promover ahora arrastrando una crisis darle, financiera bien posibilidad de desarrollo a la pequeña y mediana minería. ¿Perdón? ENAMI arrastrando una crisis financiera y que va más allá de lo financiero también. Bueno, lo importante, yo te lo digo porque yo soy de la región de Coquimbo y tenemos muchos pequeños mineros que dependen de ENAMI. ENAMI no es una empresa como Codelco solo que tiene un fin de generar ingreso económico. Junto con su ingreso, ENAMI es una empresa de promoción. Y para hacer la promoción de la pequeña minería es clave fundir mineral en Chile, ya que la mediana empresa no tiene dónde fundirlo. Yo esto lo conversé incluso con mineras privadas medianas de la región de Coquimbo que me dijeron, si ENAMI es capaz de hacer una nueva fundición más moderna, por favor, para nosotros es mucho mejor negocio venderle cobre a ENAMI para que lo funde en Chile que mandarlo en barcos a destinos internacionales. Por lo tanto, están todas las posibilidades. Yo sí creo que en ENAMI ha habido problemas, pero creo que está haciendo un gran esfuerzo el nuevo vicepresidente ejecutivo, Iván Llinars, para cumplir con estos compromisos y también para desarrollar la actividad de esa empresa tan importante en minería en materia de litio en la región de Atacama. Así que, por favor, yo espero que en ese sentido avancemos y todo el apoyo a lo que se pueda hacer, tanto en Codelco como en ENAMI. Senador Núñez, en los minutos que nos quedan, en otro tema que ha estado ahí a la palestra y en conversación, la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. ¿Usted cree que es un distractor actualmente de la institución de Carabineros? ¿Empaña esto a puertas de, en 2 semanas más, la formalización del general? O sea, por lo que yo he visto, el general Yáñez está destinando parte importante de su tiempo en abordar la situación que lo afecta con su posible formalización anunciada ya, y en eso obviamente que de una u otra manera obstaculiza que cumpla con el 100% de su tiempo, dedicación y capacidad de su rol de máxima autoridad de Carabineros. Entonces yo creo que
haya una evidencia de que ese formalizado debe dejar el cargo, yo soy partidario de que lo haga antes para que de esa manera podamos hacer rápido el recambio en Carabineros y tengamos una autoridad máxima preocupada con todas sus capacidades de la labor de Carabineros, con todos los temas de seguridad ciudadana, pública y delincuencia que hoy día estamos teniendo ¿A en su el juicio país. ya tendría que haber dejado el cargo? A mi juicio, él hubiese ayudado mucho a distensar la situación si ya hubiese dejado su cargo. ¿Distensar para qué? ¿Solamente para Carabinero o, por ejemplo, también para el gobierno? Es que a mí no me preocupa tanto lo que pasa o no con el gobierno. A mí lo que me preocupa es que Carabineros despliegue todas sus capacidades y entendiendo lo complejo que está la labor que desarrollan ellos desde literalmente de Arica a Punta Arenas. Sí. Más que lo que ocurre con el gobierno. Lo que importa es que Carabineros tenga todo el apoyo, material, económico, financiero, pero también operativo para actuar. Y yo los apoyo en lo que están haciendo. En la región de Coquimbo hemos tenido un muy buen desempeño Carabineros. Tuvimos una temporada veraniega en que disminuyeron los delitos. Pero todo eso es un gran esfuerzo y uno lo ve en los generales que están allá en la región. Entonces, a mí lo que me preocupa es que creo que esto distrae la atención de la institución de Carabineros, la situación del general Yáñez, y que él nos ayudaría si da un paso al costado y tenemos nuevas autoridades. Senador Daniel Núñez, varios temas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Noticias 24. Que esté muy bien, senador. Listo, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, nos vemos. Bien, seguimos.